De especial importancia ha sido Patriarchy and Accumulation on a World Scale de María Mies, un trabajo ya clásico que reexamina la acumulación capitalista desde un punto de vista no eurocéntrico y que al conectar el destino de las mujeres en Europa al de los súbditos de las colonias europeas, brinda una nueva comprensión del lugar de las mujeres en el capitalismo y en el proceso de globalización. Calibán y la bruja se basa en estos trabajos y en el estudio contenido en Il Grande Calibano, ya analizado en el prefacio. Sin embargo, su alcance histórico es más amplio, en tanto que el libro conecta el desarrollo del capitalismo con la crisis de reproducción y las luchas sociales del periodo feudal tardío, por un lado, y con lo que Marx define como la formación del proletariado, por otro. En este proceso, el libro aborda una serie de preguntas históricas y metodológicas que han estado en el centro del debate sobre la historia de las mujeres y la teoría feminista. La pregunta histórica más importante que aborda este libro es cómo explicar la ejecución de cientos de miles de brujas a comienzos de la era moderna y por qué el capitalismo surge mientras esta guerra contra las mujeres está en marcha. Las académicas feministas han desarrollado un esquema que arroja bastante luz sobre la cuestión. Existe un acuerdo generalizado sobre el hecho de que la Casa de Brujas trató de destruir el control que las mujeres ejercían sobre su función reproductiva y que sirvió para allanar el camino al desarrollo de un régimen patriarcal más opresivo. Se sostiene también que la Casa de Brujas estaba arraigada en las transformaciones sociales que acompañaron el resurgimiento del capitalismo. Sin embargo, las circunstancias históricas específicas bajo las cuales la persecución de brujas se desarrolló y las razones por las que el surgimiento del capitalismo exigió un ataque genocida contra las mujeres aún no ha sido investigada. Esta es la tarea que emprenden el Calibán y la bruja, comenzando por el análisis de la Casa de Brujas en el contexto de la crisis demográfica y económica de los siglos XVI y XVII y las políticas de tierra y trabajo de la era mercantilista. Mi trabajo constituye en este punto tan solo un esbozo de la investigación que sería necesaria realizar a fin de clarificar las conexiones mencionadas y especialmente la relación entre la Casa de Brujas y el desarrollo contemporáneo de una nueva división sexual del trabajo que confina a las mujeres al trabajo reproductivo. No obstante, es suficiente para demostrar que la persecución de las brujas, al igual que la trata de esclavos y los cercamientos, fue un aspecto central de la acumulación y la formación del proletariado moderno, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo. Hay otros modos en los que el Calibán y la bruja dialoga con la historia de las mujeres y la teoría feminista. En primer lugar, confirma que la transición al capitalismo es una cuestión primordial para la teoría feminista, porque la redefinición de las tareas productivas y reproductivas y de las relaciones hombre-mujer operada en este periodo, que fue realizada con la máxima violencia e intervención estatal, no deja duda de que los roles sexuales en la sociedad capitalista son una construcción. El análisis que aquí se propone se nos permite trascender también la dicotomía entre género y clase. Si es cierto que en la sociedad capitalista la identidad sexual se convirtió en el soporte específico de las funciones del trabajo, el género no debería ser considerado una realidad puramente cultural, sino que debería ser tratado como una especificación de las relaciones de clase. Desde este punto de vista, los debates han tenido lugar entre las feministas posmodernas acerca de la necesidad de deshacerse de las mujeres como categoría de análisis y definir al feminismo en términos puramente agonísticos. Han estado mal orientados. Para decirlo de otra manera, si en la sociedad capitalista la feminidad se ha constituido como una función trabajo que oculta la producción de la fuerza de trabajo bajo la cobertura de un destino ideológico, la historia de las mujeres es la historia de las clases. Y la pregunta que debemos hacernos es si se ha trascendido la división sexual del trabajo que ha producido ese concepto en particular. En caso de que la respuesta sea negativa, tal y como ocurre cuando consideramos la organización actual del trabajo reproductivo, entonces mujeres es una categoría de análisis legítima y las actividades asociadas a la reproducción siguen siendo un terreno de lucha fundamental para las mujeres, como lo eran para el movimiento feminista de los años 70, y el nexo de unión con la historia de las brujas. Otra cuestión a la que apunta Calibán y la bruja es superar las perspectivas opuestas que ofrecen los análisis feministas y Foucaultianos sobre el cuerpo, tal y como son usados desde la interpretación de la historia del desarrollo capitalista. Desde los comienzos del movimiento de mujeres, las activistas y teóricas feministas han visto el concepto de cuerpo como una clave para comprender las raíces del dominio masculino y de la construcción de la identidad social femenina. Más allá de las diferencias ideológicas, han llegado a la conclusión de que la categorización jerárquica de las facultades humanas y la identificación de las mujeres con una concepción degradada de la realidad corporal ha sido históricamente instrumental a la consolidación del poder patriarcal y a la explotación masculina del trabajo femenino.
De este modo, los análisis de la sexualidad, la procreación y la maternidad se han puesto en el centro de la teoría feminista y de la historia de las mujeres. En particular, las feministas han sacado a la luz y han denunciado las estrategias y la violencia por medio de los cuales los sistemas de explotación centrados en los hombres han intentado disciplinar y apropiarse del cuerpo femenino, poniendo de manifiesto que los cuerpos de las mujeres han constituido los principales objetivos, lugares privilegiados para el despliegue de las técnicas de poder y de las relaciones de poder. Efectivamente, la enorme cantidad de estudios feministas que se han producido desde principios de los años 70 acerca del control ejercido sobre la función reproductiva de las mujeres, los efectos de las violaciones y el maltrato y la imposición de la belleza como una condición de aceptación social, constituyen una enorme contribución al discurso sobre el cuerpo en nuestros tiempos y señalan la percepción errónea, tan frecuente entre los académicos, que atribuye su descubrimiento a Michel Foucault. Partiendo de un análisis de la política del cuerpo, las feministas no solo han revolucionado el discurso filosófico y político contemporáneo, sino que también han comenzado a revalorizar el cuerpo. Este ha sido un paso necesario tanto para confrontar la negatividad que acarrea la identificación de feminidad con corporalidad, como para crear una visión más holística de qué significa ser un ser humano. Esta valorización ha tomado varios perfiles, desde la búsqueda de formas de saber no dualistas hasta el intento, con feministas que ven la diferencia sexual como un valor positivo, de desarrollar un nuevo tipo de lenguaje y de repensar las raíces corporales de la inteligencia humana. Tal y como ha señalado Rosy Braidotti, el cuerpo que se reclama no ha de entender nunca como algo biológicamente dado. Sin embargo, eslóganes como recuperar la posesión del cuerpo o hacer hablar al cuerpo han sido criticados por teóricos postestructuralistas y Foucaultianos, que rechazan como ilusorio cualquier llamamiento a la liberación de los instintos. Por su parte, las feministas han acusado al discurso de Foucault sobre la sexualidad de omitir la diferenciación sexual, al mismo tiempo que se apropiaba de muchos saberes desarrollados por el movimiento feminista. Esta crítica es bastante acertada. Más aún, Foucault está tan intrigado por el carácter productivo de las técnicas de poder con las que el cuerpo ha sido investido, que su análisis deja prácticamente fuera cualquier crítica de las relaciones de poder. El carácter casi defensivo de la teoría de Foucault sobre el cuerpo se ve acentuado por el hecho de que considera el cuerpo como algo constituido puramente por prácticas discursivas y de que está más interesado en describir cómo se despliega el poder que en identificar su fuente.